En esta oportunidad quiero mostrarles un lugar de gran valor arqueológico, cultural y religioso. Un conjunto de ruinas que nos recuerda la importancia de esta parte del planeta hace 1500 años. En la parte de Anatolia Central, hoy territorio de Turquía, hay muchos espacios que fueron grandes centros poblados desde hace 20 siglos, y en algunos casos más. Justo donde me encuentro hoy es uno de esos lugares, solo que por no integrar el circuito de las excursiones que regularmente hacen Turquía, no es el más visitado. Sin embargo, cuenta con algunas características que lo convierten en un espacio muy especial, dentro de las que destaco que justo aquí, en estas ruinas, está la tumba de San Juan, una de las figuras más importantes y queridas por el cristianismo. Es sabido por muchos que la región donde estuvo la ciudad antigua de Éfeso fue una de las comunidades más importantes del mundo antiguo, dada su actividad comercial y su puerto. En la actualidad, este parque arqueológico es considerado como las ruinas de una ciudad antigua en mejor estado de conservación, entre otras cosas, por la cantidad de monumentos de diferentes períodos que han sido desenterrados y restaurados. La avenida principal de Éfeso es literalmente como caminar por las calles de una ciudad milenaria. Una comunidad de la que hay noticias varios siglos antes de Cristo. Es quizá a partir de la llegada de Alejandro Magno a estas tierras, en ese entonces dominadas por los persas, que comienza a cobrar notoriedad. Su desarrollo fue intenso hasta que varias catástrofes naturales comenzaron a marcar su deterioro y obligó a sus habitantes a trasladarse a otras regiones cercanas. Es imponente estar en un lugar con tanta historia, con estructuras construidas hace miles de años. Y si bien muchas han sido restauradas, el hecho de que son piezas originales les da su gran valor. Por eso UNESCO declaró este sitio arqueológico Patrimonio de la Humanidad. Hay restos de edificios que son símbolos de la cultura universal. Uno de ellos es la Biblioteca de Celso. Tiberio Julio Celso fue un cónsul reconocido del Imperio Romano en estas tierras y su hijo mandó a construir la biblioteca en su honor. Durante décadas albergó una de las mayores colecciones de escrituras de la antigüedad. Esta biblioteca tenía la capacidad para recibir hasta 12.000 rollos de papiros. Lamentablemente un incendio destruyó lo que había en su interior y posteriormente un terremoto derribó el edificio, que permaneció semienterrado hasta que a comienzos del siglo pasado comenzaron los trabajos de restauración. Si hablamos de estructuras colosales, en Éfeso se destaca el teatro. El entretenimiento era una parte muy importante de la sociedad. Esta inmensa estructura consta del escenario tradicional, el espacio para el emperador y su séquito, y las tribunas, divididas en 3 niveles. La construcción inicial se dio en el período helenístico y fueron los romanos, durante su dominio, los que terminaron la estructura en las dimensiones que hoy la apreciamos. Aquí se desarrollaban actividades variadas, como espectáculos artísticos, actos públicos y las conocidas ceremonias de luchas entre gladiadores e incluso los combates entre humanos y leones, aunque más que combates, aquellos eran literalmente ejecuciones humanas. A nivel religioso, Éfeso tiene la importancia de haber sido el lugar elegido para vivir luego de la crucifixión de Jesús por la Virgen María junto a Juan, el menor de los 12 discípulos.
También Pablo, uno de los apóstoles más importantes, vivió en Éfeso algunos años, en tiempos donde los cristianos eran perseguidos. Desde allí Pablo escribió varios documentos que hasta el día de hoy son leídos en las celebraciones religiosas alrededor del mundo. Esta casa, en la parte más alta de la colina donde existía la ciudad antigua de Éfeso, fue donde vivió María. Este es un punto de peregrinación muy importante dentro de Turquía, lugar al que acuden cientos de miles de personas cada año, sobre todo luego que el Vaticano aceptara las teorías que llevaron a fundamentar que esta era la casa donde vivió la Virgen María y San Juan. Teoría sustentada por relatos que fueron pasando de generación en generación de forma oral y alguna prueba física que se sumó durante el siglo pasado. Obviamente la casa actual es una reconstrucción sobre las ruinas de pocos centímetros de alto, redescubierta a fines del siglo XIX por un grupo de sacerdotes lazaristas. Éfeso es muy famoso y los turistas que vienen a Éfeso en general visitan las ruinas de Éfeso y visitan la casa de Virgen María. Pero muy cerca de Éfeso, a unos kilómetros nada más, está la tumba de San Juan. Y sobre la tumba de San Juan estaba la Basílica de San Juan, que hoy está en ruinas, claro, en los terremotos ha caído. Y fue muy importante porque se supone que Virgen María llegó a Éfeso con San Juan, es San Juan Evangelista, así que para el cristianismo también Éfeso fue muy importante. Tanto el Parque Arqueológico de Éfeso como la Casa de la Virgen María forman parte del tour tradicional que recorre esta región de Turquía. Son sitios cuya importancia trasciende ampliamente lo estrictamente religioso. Pero muy cerca de aquí hay un lugar que por lo general no es tan visitado como los que les mostré recién. Para eso vamos a dirigirnos ahora hasta la muy cercana ciudad de Selçuk. Esta ciudad de 35.000 habitantes está a tan solo 3 kilómetros del sitio arqueológico de Éfeso. Por eso el turismo se ha transformado en un motor muy importante para la economía local. Una ciudad tranquila cuyos pobladores conviven en armonía con la visita de extranjeros de las más diversas nacionalidades. En esta oportunidad me aparté un poco del circuito tradicional para poder interactuar con el lugar. Y si bien aquí los habitantes por lo general no hablan otra lengua que no sea la turca, se muestran muy amigables como para poder guiar a un visitante. Bueno, algo importante de Turquía es que, sin excederse obviamente, pero uno puede salirse del circuito tradicional turístico y caminar por un barrio común donde viven los habitantes de Turquía. Cuando hablo de estas apreciaciones, ustedes saben que siempre lo hago en base a mi experiencia personal. Pero con tantos años viajando también es verdad que en la mayoría de los lugares a los que voy siempre se me advierte que no me aleje del circuito turístico y mucho menos solo. Acá en Turquía y sobre todo en el interior de Turquía, en estas ciudades que no son las más grandes, uno puede ver un poquito más cómo es el día a día, cómo es lo cotidiano del pueblo turco. Es que en el mundo la hospitalidad turca es famosa, ¿sí? Y el pueblo turco en general es amigable, de veras. Y esto los turistas que vienen a Turquía lo pueden observar fácilmente. Y los que piensan venir, no hay nada para preocuparse, de veras. El pueblo turco es muy amigable, siempre les van a intentar de ayudar. Por eso con esto no hay ningún problema. La primera vez que pasé por esta ciudad lo hice mediante un tour regular que se centraba en el sitio arqueológico de Éfeso, pero hoy tendré la oportunidad de mostrarles un lugar que también forma parte del patrimonio increíble con el que cuenta este país.
Hoy voy a ingresar a un lugar cuyas ruinas arqueológicas albergan, entre otras cosas, la tumba de San Juan. Juan fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Según las Escrituras, era el más joven de los 12. Pescador de profesión, oriundo de Capernaum. Su imagen es muy venerada dentro del catolicismo, entre otras cosas porque varios pasajes de los libros que relatan la vida de Jesús lo señalan como el más querido dentro del selecto grupo de 12. Fue quien escribió uno de los 4 libros más importantes dentro del Nuevo Testamento de la Biblia. Juan fue el único de los seguidores de Jesús que estuvo al pie de la cruz en el momento de la ejecución, y fue a quien el propio Jesús, agonizando desde la cruz, le pidió que cuidara a María, que la considerara desde ese entonces como su propia madre, y así lo hizo. Take me away from all that I see. Donde se cree que fue enterrado San Juan, no hay más que una base de mármol con 4 columnas. Un espacio que se asemeja a la sencillez con la que vivió Jesús y sus discípulos. Pero la realidad es que este es el aspecto actual, ya que el emperador Justiniano había mandado a construir la catedral más grande de Oriente para homenajear al apóstol. Eso explica el resto de las estructuras antiguas que forman parte de este gran complejo. Son lugares cargados de espiritualidad, de eso no hay ningún tipo de dudas. Se vive y se percibe una energía muy especial, sobre todo cuando se puede disfrutar en un momento de tranquilidad, sin mucha gente, porque hay épocas y momentos del año donde obviamente acá estos sitios son sumamente concurridos. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. La Basílica de San Juan tenía dimensiones increíbles para su época y una estructura colosal. Con el transcurso de los siglos y la sucesión en el poder de diferentes imperios, fueron muy importantes los enfrentamientos armados en esa zona, a lo que se le suman varios terremotos que determinaron el colapso del edificio principal. La Basílica de San Juan, que fue construida sobre la tumba de San Juan, pues fue la más grande del Oriente, ¿sí? Una de las más grandes de la historia, pero fue la más grande del Oriente y se parece mucho a Santa Sofía. Era un poco menos, pero parece mucho a Santa Sofía. El diseño, la arquitectura era similar, ¿no? El plano era muy similar. Está en un cerro que tiene un dominio sobre el valle y después en el periodo turco se ha construido una fortaleza justo encima de esta basílica. La fortaleza a la que hace referencia nuestro amigo Erhan es un paseo histórico en sí mismo. Si bien está en el mismo predio que los restos arqueológicos de la Basílica y tumba de San Juan, hay que caminar un poco más para poder ingresar a ella. Este lugar es conocido también como el Castillo de Ayasuluk. Ayasuluk era el nombre antiguo de la comunidad y castillo por la construcción que estaba en el interior de la muralla. La obra fue realizada por los bizantinos, que se habían dado cuenta de la importancia de este punto estratégico cerca de una zona portuaria. Lo increíble de este lugar es que tiene las mismas características que la Santa Sofía, ¿no? Una de las construcciones religiosas más importantes del mundo, que está en pleno corazón histórico de Estambul,
esta para su época representó también algo similar, sobre todo por las dimensiones, por el tamaño que tuvo y el diseño, ¿no? Parece realmente que era una ciudad, era una edificación religiosa, pero es como si fuera una mini ciudad en esta parte del interior de Turquía. En el siglo XV los otomanos conquistan la región y la actividad portuaria pierde importancia debido a cambios importantes que se fueron dando en el terreno en esta zona costera. Por eso la comunidad fue perdiendo importancia económica y por ende descendiendo en la cantidad de habitantes hasta quedar completamente abandonada. Es a comienzos del siglo XX que comienzan las tareas de recuperación del lugar, hoy uno de los patrimonios históricos más importantes de esta región. Décadas de mucho esfuerzo, trabajo e inversión para desenterrar y poner en pie una parte de este gran complejo de edificaciones enormes, como las columnas y arcadas que se utilizaban en el periodo de construcción, tanto en la basílica como en la fortaleza. Pude disfrutar del lugar en un entorno de mucha tranquilidad, de mucha paz, pero hay que tener en cuenta que en sitios así, en un abrir y cerrar de ojos, puede ingresar una numerosa excursión y esa paz y silencio puede cambiar repentinamente. Este complejo albergó muy diversas expresiones religiosas a través de los templos que formaron parte de él. En la actualidad incluso sigue funcionando aquí una mezquita. Justo debajo de la tumba de San Juan también está una mezquita, la mezquita de İsa Bey, que hoy en día todavía está funcionando. De hecho, allá antes de la iglesia, de la mezquita había una iglesia y antes había un templo pagano, así que las religiones están conviviendo en un pequeño lugar. El interior del territorio turco es como un museo tamaño país de la historia de la humanidad. Y lo más importante es que pese a todo lo que hay a la vista, hoy disfrutable turísticamente, es solo una parte que no llega ni a la mitad del gran tesoro que todavía permanece bajo tierra. Es que Anatolia, aquí Turquía, Anatolia, fue la cuna de las civilizaciones. Diferentes civilizaciones, diferentes pueblos pasaron por estas tierras y después estas ciudades antiguas con los terremotos han caído y empezaron las excavaciones, están excavando, pero una pequeña parte se puede ver, se puede visitar, si no hay mucho por debajo de la tierra todavía, pero las excavaciones continúan y por eso en el futuro vamos a ver más cosas descubiertas. El guía tiene que actualizarse siempre, ¿sí? Con los nuevos datos, porque siempre hay nuevas excavaciones, nuevas investigaciones y salen nuevas noticias, entonces el guía tiene que seguir estas noticias nuevas y así actualizarse. En este video pretendí mostrarles una zona de Turquía que evidentemente no es de las más populares, pero que sin lugar a dudas representa uno de los sitios cuyo valor histórico y cultural es incalculable, porque depende de cada uno la importancia extra que le pueda atribuir a un sitio que además de piedras y columnas antiguas, guarda los restos de hombres que independientemente de su religión, marcaron la humanidad.